Gloria a Dios, aleluya. Que Dios me le bendiga, queridos hermanos, queridos amigos. Qué bueno poder sacar este tiempito, aleluya, para poder compartir la palabra del Señor. Y hoy traemos un tema, mire, muy importante, más importante en nuestra vida, el tema de la vida eterna. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Aleluya, este es el tema más importante en nuestra vida. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Porque ciertamente, como dice la palabra del Señor, algún día vamos a morir, pero luego de la muerte viene la vida. Aleluya. Y ese es el tema que vamos a hablar hoy. La vida que viene después de la muerte. Una vida eterna. Vida eterna en Cristo o vida eterna en la condenación eterna. Aleluya. Y vamos a orar para comenzar este tema. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? La vida eterna, ¿qué es la vida eterna? ¿Cómo la puedo obtener? Una vida eterna que Dios nos ofrece. Amén, aleluya. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por este día, Señor, que tú nos has dado la vida, Señor. Nos has dado este mundo para que disfrutemos, Señor, el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, Señor. Este es el día que nos ha dado Jehová, para que nos alegremos, para que nos gocemos en la salvación tan grande que tú nos has dado. Gracias, Señor, por el regalo de la vida eterna, el regalo de tu Hijo único, Cristo, que murió en la cruz de Calvario por nosotros. Gracias, Dios mío, aleluya, porque un día pudimos tener un encuentro contigo, porque un día pudimos obtener el regalo tuyo, porque un día, Señor, tuviste misericordia de nosotros y nos salvaste, Señor. Padre, gracias por el regalo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque por un grande precio, por el precio de su vida, de su sangre, la cruz del Calvario, nos redimió del pecado, de la muerte. Y hoy podemos tener vida y una vida eterna y abundante en ti, Señor. Dios mío, que tu Espíritu Santo sea iluminando nuestras mentes y nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo sea hablando a cada uno de nosotros, Señor. Nos ponemos, Dios mío, en tus manos, Padre. Que tú seas, señores, que hablen esta hora, Padre. Y que podamos aprender de tu palabra santa y poderosa acerca de este tema. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Aleluya. Aleluya, aleluya. Y vamos a comenzar con esta cita que se encuentra en Juan 3, 14 al 16 y el versículo 36. Y leemos esta palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aleluya, aleluya, aleluya. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, hubo un Moisés en el Antiguo Testamento que fue líder del pueblo de Israel, y Dios lo eligió para que sacara a su pueblo de la esclavitud de todos esos años que ellos estuvieron en Egipto. Así que podemos ver que hubo un momento que aquel pueblo se desanimó en buscar a Dios y levantaron su voz contra Moisés y contra Dios y murmuraron. Y aquí vemos que la ordenanza de Dios para aquel tiempo fue levantar esta serpiente en esta asta que estábamos, ¿verdad?, viendo, un asta de madera
que luego en el Nuevo Testamento sería un símbolo de la cruz de Cristo, aleluya, que se levantaría en Cristo, aleluya, el Hijo de Dios, para que todo aquel que lo mire, crea en Él, tenga la vida eterna. Vamos a leer esta palabra en el libro de Números. La serpiente de bronce, Números 21, 4 al 9. Y dice esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aleluya. Podemos ver este pasaje en el libro de Número 21. El pueblo se desanimó por el camino. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos desanimado en el camino? Bien, hermano, esto es bien importante que aprendamos esta lección que nos dice aquí el libro de Números. ¿Sabe por qué? Porque cuando aquel pueblo se desanimó, aquel pueblo murmuró contra Dios y contra Moisés y se olvidó de todo lo que Dios había hecho con ellos en ese, ¿verdad?, transcurso de que le abrió el mar rojo, de que le dio pan del cielo, el maná. Aleluya. Y es importante que nosotros aprendamos que nosotros van a llegar momentos que nos vamos a desanimar. Va a llegar el momento en el cual también vamos a necesitar fuerzas nuevas. Pero no caigamos en la murmuración, no caigamos en la queja. Cuando venga la prueba, cuando venga la circunstancia, cuando venga la tentación, cuando venga el momento duro, vamos a tomar las herramientas que tenemos. La palabra de Dios, la oración, la Biblia. Aleluya. Y no caigamos en la murmuración. Porque mire lo que le pasó a este pueblo por medio de la murmuración. Cayeron en el pecado. Cayeron en el pecado por estar murmurando, quejándose, de que tenían fastidio, de que no había pan, de que no tenían agua. Siempre era una quejumbre que ellos tenían contra Dios y contra Moisés. ¿Y qué fue lo que pasó? Que este pueblo no quería andar como Dios quería que ellos andaran. No querían seguir las leyes del Señor. Y se descuidaron y se desanimaron y se olvidaron de lo que Dios había hecho. Entonces Dios tuvo que utilizar estas serpientes que estaban en el desierto, unas serpientes venenosas. Y Dios tuvo que enviar a estas serpientes para que los mordieran. Y murió mucho pueblo por aquel pecado de la murmuración. Verdaderamente que aquellas personas fueron mordidas por estas serpientes. Pero hubo un remedio, porque Dios siempre está pendiente de su pueblo, ¿verdad? Y podemos ver, ¿verdad?, que se levantó una serpiente de bronce. Esta serpiente de bronce no era para que la adoraran. Esta serpiente de bronce era un símbolo de que iba a haber uno que iba a ser levantado también sobre un madero, aleluya. Fíjense, el simbolismo no para adoración, no para que ellos adoraran esa imagen de aquella serpiente de bronce, sino que ellos tenían que mirarla, la obediencia iba a ser probada. Cuando ustedes miren
a la serpiente, ustedes van a vivir. ¿Por qué? Porque las serpientes que están en el piso los van a morder. Pero cuando ustedes miren a la serpiente que está en esa vara, van a vivir. Ellos se podrían haber preguntado, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Cómo es que vamos a ser mordidos por unas serpientes venenosas que dan dolor? Que ustedes saben que cuando la serpiente muere una persona, la persona muere poco a poco. Pero la obediencia, en la obediencia que estaba la sanidad, en la obediencia que estaba el remedio. No era para que ellos se pusieran a analizar el cómo, el por qué hago, por qué tengo que mirar a esa serpiente, sino obedecer lo que Dios le estaba mandando a hacer. Aleluya. Podemos ver, ¿verdad?, que el primer hombre, ¿verdad?, pecó, y por eso es que el pecado entró al mundo por un hombre. Pero qué lindo que el plan de Dios para esta humanidad, como estábamos leyendo el versículo de ahorita, que Dios amó tanto a este mundo que no quiere que el mundo se pierda. Entonces, el plan de Dios para el mundo es el regalo de la vida eterna. Y este regalo está en su Hijo único. Un Hijo único que Él lo envió a este mundo a hacerse hombre, a hacerse humano, pero sin pecado. Y por medio de Cristo, ¿verdad? Nosotros, por medio de aquella cruz en que Él murió, en que el dador de la vida, aleluya, se hizo carne, habitó entre nosotros. Entonces murió y resucitó. Él mismo dio su vida por nosotros. Aleluya, resucitó al tercer día para que en Él tengamos la vida eterna. El regalo de Dios a este mundo. Entonces, ¿cómo vemos que esta serpiente es símbolo de Cristo? Porque en medio del desierto fue levantada, en medio del pecado de estas personas, de murmuración, fue levantada una serpiente en un palo. Y Cristo, en medio del pecado del mundo, de Adán, que fue transferido, como dice Romanos 8:23, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Dios levantó uno en una cruz del Calvario, levantó uno clavado en un madero para que tú y yo miremos a Cristo. Y cuando miremos a Cristo, cuando creamos en Él, seamos salvos. Aleluya. Así como visiblemente estaba esta serpiente y ellos la podían ver. Asimismo fue la muerte de Cristo, fue una muerte visible, fue una muerte que ellos pudieron ver y fue una muerte para creer en el Cristo de la gloria. Aleluya. ¿Y qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna se refiere a que después de esta muerte, de este cuerpo, hay una vida después de la muerte. No todo termina ahí, como muchas personas piensan, pues llegó la muerte y se acabó todo. No, no. Hay una vida y es una vida en la eternidad. Es una vida en la eternidad con Dios o una vida en el castigo eterno. Porque sabemos que hay dos señores, dice la palabra, y no podemos servir a los dos señores, sino que tenemos que escoger a quién vamos a servir. Vamos a servir a Dios y a Cristo, o vamos a servir, ¿verdad?, al reino de las tinieblas. Dios reprenda. La vida eterna que Dios nos ofrece es un regalo por medio de su Hijo amado, una vida con Dios, una vida en la eternidad con Dios, donde el cuerpo morirá, pero hay un alma que necesita salvarse. Hay un alma que necesita salvación y esto es lo más importante en este mundo y es donde vamos a ir a parar una vez que llegue la muerte. ¿A dónde vamos a pasar la eternidad? Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miren qué importante es leer la palabra de Dios, porque en ella es que se encuentra la vida eterna. Fíjate, mi amigo, si tú aún no has conocido al Señor,
Esta palabra nos está diciendo el que oye mi palabra, porque por el oír esta palabra llega la fe en tu corazón para que tú creas en el regalo de Dios que es Jesucristo, un regalo enviado a este mundo que nació en un pesebre, y creas que Dios fue el que lo envió para salvarte a ti y a mí de nuestros pecados. Cuando tú crees en Él y lo confiesas como Salvador en tu corazón, ya tú tienes la vida eterna. Y ya no vas a venir a la condenación eterna, sino a una vida nueva en Cristo, un nuevo nacimiento. Y ya pasaste de muerte a vida. No os maravilléis de esto, dice el versículo 28 y 29, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Fíjense que es importante que la Biblia recalca que habrá una hora en que resucitarán los cuerpos de los muertos. Unos irán, los que hicieron lo bueno, a la resurrección, a la vida eterna, y los que hicieron lo malo, los que rechazaron el regalo de Dios, y los que hicieron lo malo, ¿verdad? En este mundo irán a una resurrección de condenación. La vida eterna está en Jesucristo. Lo podemos leer en la cita de Juan 6, 40 y el 47. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Mire qué importante es creer en el Hijo de Dios. Mire qué importante es aceptar la voluntad de Dios del que envió a Cristo a este mundo. Que todo aquel que ve al Hijo, que todo aquel que cree que Él murió en la cruz del Calvario por ti, que al tercer día resucitó y que esa sangre nos limpia todo pecado, tiene la vida eterna por creer. Y no solamente por creer, sino que también ahora se hace hijo de Dios por medio de esa fe. Y tiene una promesa de que yo le resucitaré en el día postrero. Mire qué promesa tan hermosa, mis hermanos. Ese cuerpo cuando se muera no va a quedar ahí muerto, sino que hay un alma que se va a separar de ese cuerpo, el cual va a ser resucitada en el día postrero. Aleluya. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Porque ciertamente el cuerpo está ya destinado para ir al polvo, como dice la palabra, porque polvo eres y al polvo volverás. El cuerpo llegará la muerte y volverá al polvo, pero dentro de ti, dentro de mí, hay un espíritu que volverá a Dios, el aliento de la vida, y quedará esa alma que hoy tú puedes creer en Cristo y obtener la vida eterna. Juan 17, 1 al 3 dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La hora llegaba donde Cristo tenía que dar su vida por esta humanidad. Iba a llevar en su cuerpo, en la cruz del Calvario, todos los pecados de esta humanidad. Aleluya. Y necesitaba fuerza del cielo para cumplir con esta voluntad del Padre. Dios le dio potestad sobre toda la carne, sobre toda la humanidad, para darnos vida eterna. Y esta es la vida eterna, que conozcamos a Dios por medio de Cristo. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué yo puedo hacer para heredar la vida eterna? Porque nos dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. El castigo era la muerte eterna, la muerte del alma. Pero el regalo de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro, aceptando a Cristo como Señor y Salvador de nuestras almas, podemos heredar la vida eterna.
Esto es un regalo de Dios. Esto es un regalo que hay que aceptarlo. Hoy Dios te da esa elección para que tú elijas si aceptas la vida eterna o la rechazas. Vamos a ver la historia de un joven rico en Marcos 10, del 17 al 28. Aleluya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas? Me llamas bueno. Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirle: Hijo, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dice: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijo o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Fíjense, mis hermanos, qué importante este pasaje. Nos dice la palabra que este joven era un joven que era rico. Él sabía desde su niñez las escrituras y las guardaba. Y fíjense que cuando vio a Jesús, corrió y se hincó delante de él. Y le dice al maestro bueno. Él sabía que Cristo era el maestro. Y él quería ver qué le faltaba para tener la vida eterna. Por eso le preguntó: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjense que la vida eterna es un regalo de Dios. Nosotros ya tenemos el regalo de Dios y lo tenemos que aceptar en nuestro corazón a Cristo. Creer en el plan de Dios para este mundo. Nosotros, es importante, ¿verdad?, guardar la ley de Dios, como este joven. Este joven se sabía los mandamientos y los guardaba. Este joven no adulteraba, no mataba, no adulteraba. Este joven honraba a su padre, honraba a su madre. Desde muy pequeño guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Cristo le amó. Cristo le amó porque vio el interés de él de guardar los mandamientos de Dios. Pero le faltaba una cosa. Y lo que le faltaba era lo más importante. Lo que le falta a mucha gente que no tienen todavía la vida eterna. ¿Y sabe cuál es lo que le faltaba?
Aleluya. Dice aquí la palabra que vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres, porque era un hombre muy rico. Pero fíjense, aún más allá de esa riqueza, lo que pasaba era que este joven rico había puesto su amor en el dinero. Él le guardaba todos los mandamientos que estaban en la Biblia, pero todavía no había tenido un encuentro con Cristo, ¿verdad? El encuentro que tú y yo un día tuvimos, el encuentro que todos tenemos que tener en esa cruz del Calvario, un encuentro con Cristo, que Él es el camino. Y si no tenemos un encuentro con Cristo, no vamos a poder llegar a Dios porque es a través de Cristo, que es el camino, es el velo que se rompió cuando Él murió, es esa sangre que se derramó, esa sangre que nos limpia nuestro pecado. Eso es lo más importante. Es ahí que está la vida eterna, en que creamos en su Hijo, en que creamos lo que hizo su Hijo por nosotros y lo aceptemos como Señor y Salvador de nuestras almas. Entonces, ahí es que nacemos de nuevo, como Dios le dijo a Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Es del agua, es del Espíritu, es un nacimiento espiritual. Es necesario que todos nazcamos de nuevo. Es necesario que creamos en Jesucristo como nuestro Salvador. Es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados. Es necesario que reconozcamos que el plan de Dios para nosotros, según su amor con que nos amó, es que aceptemos a Cristo como nuestro Salvador y que vivamos una vida de acuerdo a la vida que vivió Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, mira, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Hay que negarnos a nosotros mismos. No podemos andar como este joven que tenía su primer lugar en la riqueza. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Hay que tener un encuentro con Cristo y eso es lo que le faltaba a él. Y él se fue triste. Se fue triste porque le dieron a escoger entre Jesús y la riqueza y él escogió la riqueza. Y qué triste cuando Dios llama a una persona y la persona no quiere dejar las cosas por el Señor. El materialismo, que en este mundo la fama, el dinero, el materialismo impiden a la persona que llegue a Jesucristo y que tenga un encuentro verdadero. Porque fíjense, la persona puede tener dinero, pero no es el dinero en realidad, es el amor al dinero. Es que el lugar de Dios, que es el primer lugar de nuestra vida, el amor que le tenemos que tener a Dios, lo pongamos en otras cosas. Eso se convierte en idolatría. Y la idolatría a Dios no le agrada, ¿verdad? Porque vemos en el Éxodo 20, cuando dice, no tendrá Dios ajeno delante de mí. El dinero se convierte en un Dios, se convierte en un ídolo. Muchas veces puede tener un familiar, una persona que se convierte en su ídolo, un hijo, una hija, un carro, una casa, un trabajo. Que muchos ídolos a veces hay que están ocupando el lugar que debe ocupar Dios en nuestra vida. Y tenemos que poner a Dios primero y quitar lo que nos está impidiendo tener un encuentro real con Dios. Eso fue lo que le pasó a este joven. Este joven se fue triste, tenía mucho dinero y el tesoro de la vida eterna lo rechazó. Aleluya. Primera Timoteo 6:19 nos dice que echemos mano de la vida eterna. En esta hora Jesucristo te está llamando a que eches mano de la vida eterna. Aleluya. ¿Cuándo yo puedo obtener esa salvación? Hoy mismo puedes obtenerla. Porque la palabra dice que con el corazón se cree para justicia y con la voz y con la boca se confiesa para la vida eterna. Confesando con tu boca delante de los hombres que aceptas a Cristo, puedes obtener la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice 1 Juan 5:12. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo, una vez que tú aceptas a Cristo y naces de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en tu corazón. Cuando tú te arrepientes de tus pecados y reconoces que eres un pecador, que necesitas a Cristo,
Cristo te lava con tu sangre. Cristo escribe tu nombre en el libro de la vida. Y de ahí en adelante el Espíritu Santo hace morada en ti y tú comienzas a vivir una vida en santidad para el Señor. Pero esto es por gracia, esto es algo que nosotros no merecíamos, esto es un regalo, esto no es por las obras que uno puede hacer, esto es por fe, esto es por creer en Cristo, esto es un don de Dios, esto es un regalo que hay que aceptar. Aleluya. El que no nazca del agua y del Espíritu no va a poder entrar en el reino de los cielos, no va a poder tener vida eterna todo aquel que no nazca de nuevo, todo aquel que no acepte a Cristo, todo aquel que no mire a Cristo y cree en Él. Pero a todos los que le reciban, le va a dar potestad de ser hecho hijo de Dios. Aleluya. Por medio de la fe podemos ser hijos de Dios. Aleluya. Y qué confianza tan linda tenemos de que aún más allá de la muerte hay una vida eterna que nos espera. Por tanto, tengamos paz. Porque Juan 14:1-6 nos dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe tu corazón pensando que no hay esperanza. Crean en Dios, cree también en mí. Esta palabra de fe nos la dejó Jesucristo para todos aquellos que cuando llegue el momento del desánimo, el desaliento, tengamos esperanza de que Cristo viene a buscar un pueblo, de que Cristo fue a hacer unas moradas, donde nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No se turbe tu corazón, crees en Dios, crees que Él me envió a mí para que tengas vida y vida eterna. Yo subí a la casa de mi Padre, al cielo, a buscar una morada para ti. Voy a prepararte una morada en el cielo para que estés conmigo por siempre, por toda una eternidad. Y si yo me voy, voy a preparar un lugar, yo voy a venir de nuevo. Y cuando yo venga de nuevo, si estás muerto, te voy a resucitar. Te voy a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo que no tendrá carne, no tendrá sangre, un cuerpo donde ya no habrá que llorar, no habrá más sufrimiento, no habrá más enfermedad, un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno que vivirá en el cielo para siempre con el Señor. Y yo los voy a tomar a mí mismo cuando suene esa trompeta, que pronto sonará para que donde yo estoy, vosotros también estéis en esa boda del Cordero. Aleluya, aleluya. Cristo viene pronto, amigo. ¿Te atreves a aceptar este regalo en este día? Aleluya. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mira, Tomás le dice, Señor, no sabemos dónde tú vas. Verdaderamente Cristo iba a dar la vida por nosotros en la muerte, en la cruz del Calvario. Y le estaba diciendo a sus discípulos, mira, yo me voy, pero ustedes no se turben. Crean en Dios que yo voy a volver por ustedes. Crean en mí, en las palabras que yo les he dicho. ¿Cómo vamos a poder saber el camino? Tomás, yo soy ese camino que tú tienes que seguir. Tomás, cree en mí para que tengas vida eterna. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy esa vida eterna. Nadie puede ir al Padre, a Dios, si no es a través de mí. A través del sacrificio del Calvario. Aleluya. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos tener paz. Aleluya. Que más allá de la muerte hay una vida eterna. Aleluya. Una vida eterna con Cristo Jesús. Aleluya. Y en esta hora vamos a hacer una oración por todos aquellos que quieren recibir esa vida eterna. A través de Cristo Jesús. Aleluya. Señor Jesús, en esta hora yo también me hago esta pregunta, ¿qué haré para recibir la vida eterna? Y la respuesta es, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador de mi alma. En esta hora, yo acepto a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Yo reconozco que soy un pecador, yo reconozco que he faltado, que he pecado contra Dios. Pero te doy las gracias porque tú proveíste salvación para mí.
Yo me arrepiento y confieso mis pecados. Confieso mis pecados. Y te pido que aquella sangre que fue derramada en aquella cruz del Calvario lave mis pecados y se los lleve y lo borre. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Para que cuando tú vengas y sea pasada la lista, allí esté mi nombre en aquella lista. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Dios mío, por este estudio acerca de lo que haremos para heredar la vida eterna. Gracias, Señor, por todos aquellos que te aceptaron. Gracias, Señor, por todos aquellos que escucharon. Gracias por todos aquellos, Dios mío, que han guardado tu palabra. Señor, estamos esperando que tú vengas a buscar tu pueblo, Señor. Estamos esperando, Dios mío, el día glorioso que partiremos contigo y que viviremos contigo por toda una eternidad, Señor. Ayúdanos a cada uno, Padre, a lavar nuestra ropa, Dios mío, en la sangre tuya, en la cruz del Calvario, para que podamos tener, oh Dios, la vida eterna tuya, Señor, y vivir por siempre contigo. Gracias por tu palabra, es vida eterna. Aleluya. Gracias por este estudio. Ayúdanos a seguir estudiando tu palabra, Señor. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Que Dios me le bendiga, queridos hermanos, y que la paz de Dios guarde siempre vuestros corazones. Amén.